colega periodista, que viene a hablarnos de elecciones, de torneos electorales anteriores, cómo se han vivido, qué ha pasado. Está con nosotros el querido Manolo Álvarez. Buenos días, Manolo. Ay, Bienvenido. Buenos días. Manolete. Gracias por este recibimiento. Me encuentro con la grata sorpresa de mirar al gran Foncho. ¿Verdad? Sí, oye, se me había perdido del radar. Del radar. Foncho juega flag o jugaba flag. Y Contact también. Y por supuesto Leonardo Greenspan y los demás miembros de este selecto panel. Es para mí una gran satisfacción estar acá, ¿no? Las elecciones en Panamá históricamente han sido atípicas. Pero siempre son iguales, ¿o no? Bueno, por lo menos esta última no, son con lo que pasó. Siempre hay un problema que desvía la atención del electorado, más que del electorado, de los medios de comunicación social, que son los que están alrededor del mismo evento electoral, ¿no? Ahora, esta es, o puede ser, habría que consultar a la gente que se dedica a documentar la historia, esta puede ser quizás la más atípica, la más extraña y en la que elementos políticos externos han tenido una enorme influencia en lo que va del desenvolvimiento de las elecciones. Esto no ha sido... Llegó el que faltaba. No se ponga nervioso, no se ponga nervioso, Llegó el que Manolo. faltaba y entra como Roberto Ahora Durán. lo viene a Esto no ha intimidar sido- ahora. Sí, esto, la forma en que se ha desempeñado, los procesos electorales no han sido cosa en el que tú armas un rompecabezas exacto con las piezas exactas. Por ejemplo, antes del 68, la manera en que del comportamiento de los medios de comunicación social, sobre todo los medios, la prensa escrita, que tenía mucho poder en ese entonces, y la radio, mucho más que el que ahora ha tenido la televisión y las redes sociales. Estaban los diarios La Hora, creo que Crítica del Panamérica, tenían titulares tan altisonantes y tan metiendo candela por todos lados que te decían fulano de tal, hijo de puta, cosas como esas, en medio de lo que es el mismo proceso electoral. Yo vine a hablar porque me llamó la atención que la muy buena y querida amiga Teresita Arias estuvo hablando sobre este tema a través de redes sociales, ¿no? Sobre las prácticas tramposas antes de las elecciones. Y yo dije, oye, ese es un buen tema del que no se sabe, o se sabe muy poco. Mira, cuando uno va a la hemeroteca de la Universidad de Panamá y uno abre cualquier periódico antes del 68, uno se queda asombrado de la cantidad de datos sobre incluyendo las propagandas, la publicidad, el deporte, todo. Uno se queda y que, bueno, y este era el Panamá que yo conozco. Por ejemplo, mira, antes del 68 existían varios grupos de mucha actividad política, que eran grupos paramilitares, ¿no? Estaban los Boinas Negras, que eran amigos de Edwin Cabrera, tenía varios amigos en los Boinas Negras, eran los panameñitas, y eran grupos que salían a la calle a hacer destrampes, a chocar con arma en la mano, con porras, a golpear a los enemigos. También existían los del sótano, que pululaban por el área de Bellavista y Caledonia, que tenían su cuartel general en un sótano de un edificio, y cuando era la hora de salir a reventar cabeza, salían al choque directo. Existían también los pie de guerra, que eran los liberales. Todos eran grupos paramilitares que tenían una función. Yo, conversando con un amigo ayer de mucha más edad, me hablaba de que, por ejemplo, una de las prácticas que se utilizó como excusa para ir sentando las bases de la anulación de las elecciones de 1960
68 fue que en una manifestación del Partido Liberal, en el 68 se enfrentaron el Partido Arnulfista, el panameñista, con el Partido Liberal de David Zamudio, bisabuelo del colega periodista, que una de las prácticas cerca de Villaporras fue que los boinas negras le hicieron una estratégica emboscada adelante de una manifestación y atrás de la manifestación, eso se llama Operación Pinza, y lo fueron cercando para provocar una refriega en la calle e ir sentando las bases para lo que pasó poco a poco después. Manolo, yo lo repito y se lo he dicho a usted, yo lo considero a usted uno de los grandes ejemplos de periodismo en este país. No les Yo trabajé loco. con usted y se lo repito nuevamente, pero lo que le quiero preguntar, para su análisis, ¿cómo ha cambiado, vámonos al punto de los medios de comunicación, Sí. de los periodistas, cómo ha cambiado el rol del periodista, del analista, del comunicador, como se le llama también en estos días a las diferentes personas que están delante de estos micrófonos, el papel a la hora de cubrir las elecciones, desde su experiencia y en la actualidad? Ahora hay una cobertura mucho más cercana y mucho más puntual. Los medios de comunicación tradicionales, y eso es normal en el mundo, se han visto obligados a tener una presencia que compita con las redes sociales. Pero en el pasado, la radio, aquí la radio tuvo mucho poder en las coberturas mediáticas. Por encima de la televisión siempre estaba como esperando a ver qué paso daba la radio. Había generadores de opinión como Ramón Pereira P. de Radio Mía, estaba otro grupo de personas que hacían mucha opinión pública y que también moldeaban y motivaban, porque, hombre, el periodista también tiene intereses y no está mal que lo tenga. Bueno, está mal que no lo diga que lo tenga. Yo creo que ahí está mal, ¿no? Pero tenían una militancia muy superactiva y se decantaban por candidatos. El problema es que ahora, siento yo personalmente, y puedo estar equivocado, el periodismo trata de proyectar que no está con alguien cuando lo está. Y entonces hay muchos niveles de manipulación. Siento yo, es mi opinión personal, y se decantan por lo políticamente correcto. Pero no se meten en como estos otros periodistas, hey, yo vengo por aquí es la cosa, y es esto, ¿no? Entonces hay como un juego, y eso no es nuevo, ¿ah? Eso no es nuevo, eso es la vida con el mismo ser humano también, y se da en todas las profesiones. Pero depende también del compromiso que tú quieres tener con lo que estás viviendo o quieras vivir. Manolo, yo quiero ir un poco a la historia, porque para nosotros, sobre todo para mi generación y la generación más joven, es prácticamente como si el país hubiese empezado después del 89, ¿no? Después de la invasión. Y usted mencionó ahí una figura que a mí me parece que se ha perdido a la historia, y yo la conozco porque mi abuelo en el Partido Liberal corrió contra esa figura. Alfredo Ramírez corrió contra David Zamudio. Ah, tú eres familia de Alfredo, él fue ministro de Educación. Él fue ministro de Educación y también estuvo en la Asamblea Legislativa. Entonces, sí, podemos echar un poco para atrás, y si nos puede contar en esos momentos en que era la mezcla entre los liberales contra los arnulfistas y después el partido, ¿cómo se manejaban esas fuerzas antes del golpe de Estado? Bueno, es que yo, y con el perdón de los presentes, los liberales comían candela en las trampas. Desde la traición histórica que le hicieron a Victoriano Lorenzo, que se complotaron para sacarlo del camino y el rodeo político para allanar en tranquilidad la firma de un tratado con los Estados Unidos. Es más, muchos partidos de la actualidad tienen una base histórica del Partido Liberal, y el Partido Liberal siempre ha estado dividido en un montón de fracciones. Por ejemplo, el Molirena, que era el tercer partido liberal, había un partido de carácter... Tercer partido nacionalista. Tercer partido nacionalista, había un partido del Venado, ¿te acuerdas? La Cachamenta. El republicano. El republicano, entonces hicieron un guacho, hubo el liberal de la Campana, hubo una militar. Federal de Zamudio. Sí,
hubo una militancia también muy fuerte, ¿no? El amigo Edwin, que le tenían un apodo, que le pusieron un apodo, que él se molestaba. ¿Al profe? ¿Cuál? Arnulfo Escalona, el viejo. ¿Al El- profe? No. Ah. Arnulfo Escalona. Escalona le pusieron un apodo del tortugón, ¿no? Porque tenía la espalda ancha. Pero tenían una enorme militancia. Fíjense, entre las prácticas... Pero ojo con algo antes de continuar. Ujú. El planteamiento liberal panameño le corrió la misma suerte que el liberalismo colombiano. porque es la misma Y raíz. antes de ello, Es la misma raíz, por Partido supuesto, Edwin. Conservador. Es la misma raíz que viene... Han desaparecido de la Sí, escena política así es. a medida que las sociedades han ido cambiando. Por ejemplo, el PRD tiene una enorme, en su fundación, una enorme y gran base de los liberales. Fueron los que estuvieron en primera fila cuando se va creando el Partido Revolucionario Democrático, nacido desde los cuarteles de la mano del general Omar Torrijos Herrera. Fíjense, para las elecciones del 68 y antes del 68, cuando la mayoría de edad eran los 21 años, los 18 años vinieron un poco antes de los tratados, Edwin, ¿no? Correcto. Poco antes de los tratados se bajó No, en los 72. 72. La constitución del 72. En 1972 se baja la edad en la que una persona puede votar. Yo voté creo que a los 19, mi primera votación fue para el plebiscito de los tratados del canal, que voté no. Yo fui uno de los que votó en contra de los tratados, Torrijos Carter, por razones históricas y razones de la juventud, ¿no? Mucha gente pensaba que esa era una manera de limpiarle la cara a la dictadura, ¿no? Puede ser, pero, por ejemplo, la juventud de mi época, que era antimilitarista y que estaba en contra de la presencia militar estadounidense, veíamos 20 años, y en verdad, veíamos 20 años como 20 siglos, que eso jamás, eso iba a llegar a cumplirse, que era una estrategia que le estaba dando oxígeno al régimen militar, y por eso nosotros salimos no solo a pedir el voto no a los tratados de Torrijos Carter, que hoy la prueba está que tuvo un resultado positivo, están teniendo unos resultados positivos estos tratados del canal. La gente antes del 68 y antes de la elección del 68 y en la elección del 68 que votaban, que debían votar a los 21 años de edad, había muchachos, jóvenes, personas, mujeres, que ni siquiera frisaban los 16 y 17 años de edad. Y a ellos se les conseguía cédula para votar. Pero no solo se les conseguía cédula para votar. Yo he recabado un par de testimonios de una persona de 17 años de edad que llegó a tener 3 cédulas diferentes para votar en 3 ocasiones. ¿Pero y cómo hacían? No existía padrón. No. Éramos ¿cuántos? 300.000. ¿Cuántas personas? Llegamos al 1.300.000. Entonces, y siempre detrás ojalá no me esté escuchando ningún liberal, siempre detrás la trampita esa, ¿no? Los muertos, los cadáveres, Votaban. salían cada mes de mayo. El mes de mayo se escogió originalmente porque en aquel entonces era el mes quizás más seco del calendario. Por eso se escogen los días de mayo. Entonces, cada 5 años o cada mes de la elección o cada año de la elección del mes de mayo, tú veías a los muertos saliendo de los cementerios para ejercer su derecho al voto. Qué bárbaro. Manolo, aquí le dice un oyente si Ajá. puede hacer una comparación o síntesis entre el tratado Ramón Eisenhower y los tratados del canal. Ese, Ramón Eisenhower, ese es el de el 3 en 1, ¿no? No, 3 en 1 es el 67. Ramón Eisenhower es más atrás. No, es que no tengo la ¿Pero claridad. cuál es- sobre- ¿Qué es lo que quieres saber, oyente? Quiere una comparación entre ambos tratados, entre el Ramón Pero espérese que él Eisenhower estaba contando y lo de el del canal. los muertos que salían a votar. Y entonces es que además hay un chiste que ni siquiera es panameño en que la gente iba a ver si se reencontraba con su difunto en las mesas De votación. de votación. Mire, yo viví una experiencia siendo un niño como de 11 años de edad,
a mi mamá en Chame le correspondió ser jurado de mesa en la escuela Rafael Maduro Garibaldo. Entonces ella llegó a la casa como a las 10 u 11 de la noche, muy asustada en la elección del 68. Muy asustada, y entonces yo la vi, pero yo no le pregunté nada. A la mañana siguiente yo le pregunté, oye, Nidia, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué llegaste tan asustada? Y dice, oye, pero es que como a las 10 u 11 de la noche, alguien llegó al panel de la luz eléctrica en la escuela, lo bajó, se fue la luz, agarró la urna y la montó en un auto, se la llevó y la arrojó del puente del río Chame. Pero es que no era un alguien cualquiera. Era un jefe policial del área de Chame. Entonces, todo este tipo y eso, hablando del tema, una persona a través del Twitter en Arraiján me contó lo mismo, que en Arraiján sucedía lo mismo. Entonces yo, cuando conversaba con Nidia Moyo sobre estos temas y pasábamos por el puente del río Chame, dije, oye, Nidia, entonces, ¿cuándo vamos a tratar de buscar y encontrar aquella urna de 1968? Eran muy polémicas las elecciones. Aquí hubo un personaje que tiene varios hijos metidos en política, que le decían Varilla, decían Cucho Varilla. Cucho Varilla. Pero ese apodo no es gratis, ni es por gusto, ¿no? Era porque ejecutaban las prácticas estas de la varilla, el golpe, el rofreo, el maniqueo y el manipuleo. Por lo menos, digo, yo no es que me acuerdo del 68, pero de todo lo que me han contado, las mesas de votación quedaban en lugares que no eran escuelas. Por ejemplo, en el Minimax había mesa de votación. En el Minimax hubo un problema enorme, hubo un centro de votación y también hubo un tema de que le metieron un balazo a una persona que quedó inválido para siempre, ¿no? Por ejemplo, en Perejil, donde nosotros vivíamos para esa época, ahí mismo a la par del edificio donde vivíamos había mesa de votación. En Vía Brasil. También en Vía Brasil. Entonces, pasado el tiempo, se decidió que se usarían las escuelas. Las escuelas, los colegios electorales, y el sitio donde se emitía el voto era como una mampara, era como una cuestión, un 4x4, un 4x4 donde la persona entraba totalmente oculta allí. No se sabía lo que estaba pasando adentro. Muchas personas llegaban, y esto sí es interesante, ¿no? Muchas personas llegaban con el montón de boletas y firmadas por los jurados y por los partidos políticos. O llegaban al recinto y se metían en esa mampara y se llevaban las boletas. Esto todavía existe, ¿eh? Cuando alguien con algún interés especial llega a votar, se lleva las boletas para que el próximo que se mete ¿cómo se puede llamar eso? Es ahora? una mampara. Sí, No, es una cuestión pequeña en una mesa, en un pupitre. Una mampara. Sí, una mamparita se la lleva y de repente el votante no encuentra su papeleta y vota por lo que encuentra, porque este es otro tema. Cuando la gente va a votar, incluso jóvenes, viejos, profesionales o de cualquier señal política, mucha gente se pone muy nerviosa. Muy nerviosa. El profe también. Sí, la gente se pone nerviosa. Y por ejemplo, si alguien va pensando que va a votar por Flor y no observa la papeleta de Flor, vota por lo primero que encuentra. Sí. Por esa razón también es que ahora es un solo tarjetón, una sola papeleta para que no se estén robando, pues, Manolo, las papeletas. ¿Y cómo era antes? O sea, había quienes cuidaran las gente que fiscalizara que sus candidatos no le fueran robados los votos. Los delegados. Pero había gente que cuidara las mesas. Los de los partidos. Por eso, Sí. siempre existió. Siempre ¿Y existió. entonces cómo se hacían esas cosas tan locas? Por las trampas. Violencia. Así es. Varillero. Se robaban las urnas. Se roban las urnas. Pero hay otro nivel de violencia de la cual después
del 68 tuvimos la experiencia, ¿no? Por ejemplo, en 1984, cuando hubo esas elecciones no, en 1984, cuando hubo esas elecciones que Nicolás Ardito Barleta, a él no le gusta que uno mencione eso, que Nicolás Ardito Barleta ganó por 1713, Edwin. Sí. 1713 votos. El centro electoral principal estaba en el Museo del Hombre Panameño, en la 5 de mayo. Y como la cosa estaba tan reñida, había mucho pique frente a la vía frente a la 5 de mayo. Y ahí aparece y hace su aparición por primera vez un grupo paramilitar afectó al régimen militar, ¿no? El grupo paramilitar de Silverio Brown. Y con pistola en mano empieza a disparar a la gente que estaba exigiendo, sobre todo a la gente de la oposición, que estaban exigiendo que hubiese un conteo justo. Eso fue una cuestión horrorosa, enorme, también en la avenida Balboa, que quedaba el local del partido panameñista. Fue atacado por este grupo paramilitar. Silverio Brown, la historia de Silverio Brown es como para hacer un documental. Ese era prácticamente como Rubén Blades lo dice en alguna de sus canciones, como un matón de barrio. Wow. Un matón de barrio con mucho poder porque trabajaba directamente, cuenta la historia, directamente con Lo que pasa el es que general Manuel Antonio Noriega. Noriega tenía control sobre la delincuencia en Panamá. Por supuesto. Y Silverio Brown andaba también con... Él tenía un séquito, ¿no? Entre los que se encontraban varios travestis de la época, que eran como sus lacayos, y se la pasó hostigando hasta que finalmente un día nos enteramos que había muerto porque lo habían capturado y había intentado darse a la fuga. Así es que la historia de las violencias, y como lo apuntaba Edwin, en las elecciones panameñas no son cosas nuevas, ¿no? Pero eso te iba a preguntar, pero para tiempo más reciente, ¿eso ha seguido pasando, quizás en menos escala, de que se roben las urnas, de que haya presión a los representantes de mesa? Ok, se ejerce otro tipo de violencia. Por ejemplo, en las áreas indígenas, si hay un aspecto al que los indígenas, sobre todo de Darién y la comarca Nove, hace 10 años atrás, ellos le dan un valor muy enorme, muy grande a su cédula. Entonces, ¿qué hacían? Todavía hace 10 años atrás, los jefes, capitanes y gamonales políticos les retenían las cédulas a los indígenas para obligarlos a votar por su oferta. ¿Qué hacen ahora? Y esa es mortal, y lo siguen haciendo. ¿Cómo garantiza? Un candidato que tiene 5 periodos en el circuito X. Benicio, pues Benicio. En el circuito X. Te llega, te llega poco antes de las elecciones. Mire, no duden que los maletines existen. Y que los maletines existen llenos de dinero. La compraventa de los votos es enorme. Y eso lo sabe el Tribunal Electoral y lo ha sabido siempre. Lo que pasa es que el Tribunal Electoral se enfoca en la elección presidencial. Pero en las noches, cuando ya se desenvuelven de lo que es la elección presidencial, eso en los colegios electorales es un rifatán. Aquí se reparte dinero a la entrada de los colegios electorales y todo el mundo lo ven los delegados del Tribunal Electoral, lo ven los representantes de mesa. Aquí se dan cosas como que sacan un voto y que Leonardo Greenspan y lo enseñan, y no están enseñando el voto de Leonardo Greenspan,
están enseñando el voto de Flor. Pero el resto de que está allí lo acepta. ¿Por qué lo acepta? Y después queman la No, papeleta. no lo sé. Y después queman las papeletas. Y esas prácticas no han cesado. Esas prácticas de presión no han cesado. Y van a terminar dentro de... La única forma de enfrentar esto es a través de la educación, pero eso no tiene un resultado en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años. Eso cuesta y tiene un periodo para que el muchacho vaya creciendo y sepa que esa es una práctica malsana que atenta contra la democracia de nuestro país. Porque la elección de un presidente es un tema serio. Por eso es que la gente, muchos, se ponen nerviosos a la hora de emitir el sufragio. Manolo, ¿qué pasa con los liderazgos políticos de antes y los de ahora? Es que no hay militancia. Los liderazgos... ¿Tú sabes qué? Cuando estaba hablando de los maletines, ¿sabes cómo logran amarrar el voto estos caudillos políticos? Porque incluso, y esto lo sabe el Tribunal Electoral, porque incluso te dan un pagaré por 50, por $100, por 20, por 30, por 40. Pero el pagaré solamente es válido. Ahora no demoran, llamame el magistrado y tú tienes prueba de eso. Sí, Y presenta las pruebas. Que mira que te vamos. El pagaré es válido una vez se conocen los resultados. El pagaré es válido una vez se conocen los resultados. Bueno, yo corrí como candidato a la libre postulación. Lo recuerdo, hace 5 años. Por Chávez, acá me dieron una guantera y a mí me llamaba la gente de que, oye, aquí está fulano de tal que está ofreciendo plata. Y digo, bueno, pero coge la plata, pues ¿qué voy a hacer? Y me llamaron, recuerdo que me llamaron de chica, aquí ofrecieron un pagaré que no sé qué cosa. Y bueno, pero y entonces, y eso es así, eso está pasando, eso está sucediendo. ¿Cómo frenamos eso? Con la educación, pero eso no se va a dar de la noche a la mañana. El país ha vivido 2 etapas importantes. Una que se resuelve con la educación. Claro. La otra es cuando hay conciencia. Porque pero ¿cómo adquieres la conciencia? Del 89, sí, donde los policías votaban 5 veces. A eso iba a hablar. Iban en un bus, Edwin. Todo eso, perdieron. Iban en un bus itinerante a votar. Se supone que el voto iba a ser era Carlos Duque y Duque Nibiri versus Endara. Se supone que iban a votar por Duque y los policías terminaron votando por Endara y la elección resultó 3-1 a favor de Guillermo Endara y por eso tuvieron que anular esos comicios. Pero los problemas de anulación de votos y comicios en Panamá no son nuevos, son históricos, son prácticas herencia colombiana de los liberales. Puede ser. Es que la gente asume la gente asume que la trampa es lo normal y que está bien hacerla. Pero, Manolo, yo tengo una teoría cuando estamos hablando todo esto de clientelismo. Ajá. Yo tengo una teoría con respecto al tamaño de los circuitos y que es más común que el clientelismo se pueda dar, obviamente, cuando tú tienes circuitos cada vez más chicos, donde la cercanía entre el diputado y el ciudadano es tan cercana. Y eso se confunde. Y yo creo que de ahí viene gran parte de los problemas que nosotros estamos viendo de nuestra asamblea actual. Cuéntame cómo fue en ese momento, cómo se cambia en Panamá esa decisión de pasar de diputado nacional a la asamblea lo que en el fondo es una asamblea de representantes. Bueno, fue una decisión política del régimen de turno. ¿Por qué? Porque le sumaba más apoyo y más votos. Pero tocaste un punto que yo quería traer a la mesa aquí de Arca Radio, ¿no? Los diputados nacionales que existían antes. Se argumenta con mucha vehemencia y con mucha insistencia que para cambiar el sistema y que
y que funcione, sino bien mejor, debemos volver al sistema de los diputados provinciales y de los diputados nacionales. Yo soy muy creyente de eso. Oye, pero entonces, antes del 68 teníamos diputados nacionales. ¿No teníamos una mejor asamblea? Teníamos las mismas prácticas. Bueno, yo Por lo puedo menos decir... una asamblea que haga su trabajo. yo puedo decir que auditoría. existía... Buena pregunta y buena respuesta. Pero, por ejemplo, estaba Carlos Iván Zúñiga. Esa es otra cosa. Con la formación de él. Pero ¿quiénes salían? Como diputados nacionales. Entonces, el problema es la gente. El problema es la gente. Los diputados nacionales salían los que tenían el recurso económico o tenían más facilidad para salir. Y al final, también es el mismo tema de la constituyente originaria, lo que tú quieras. Colombia, ¿cuántas constituyentes tiene? Bueno, la última fue la de... La del 91. La del Sí, 91. con Chile, Gaviria. Chile lleva ¿cuántas? ¿2, 3? 2 que no pasaron. 2. Entonces, y no sucede nada. No sucede nada porque aquí en Panamá, por ejemplo, el cargo de los... Aquí en Panamá hay magistrados. Ahora me van a llamar de la Corte Suprema de Justicia. Ya lo va a llamar el tribunal, la Sí, corte. hay magistrados que cuando el presidente de turno no los llama, se mueren de nostalgia y de dolor en el corazón, porque el jefe del Ejecutivo no los voltea a ver. Entonces, si tú no tienes las hormonas para ejercer y tomar decisiones por encima de los intereses políticos, es como ¿tú alguna vez has visto un trapiche? ¿Sí? Que los trapiches indígenas lo empujan los indígenas. Los trapiches en el interior los empujan los caballos y le dan vueltas sobre su eje, y vueltas sobre su eje, y vueltas sobre su eje. Aquí el presidente hizo una, para elegir a los magistrados, le preguntaba, que tú me conoces a mí. Eso no es serio tampoco. Y eso es esto como al final uno lo siente como una burla, ¿no? Pero entonces, como yo siempre, cuando yo hago esa comparación, yo siempre digo, pero al final el panameño, por ejemplo, con las elecciones a presidente ha sido más responsable. Porque nosotros aquí hemos visto a presidentes o partidos oficialistas que se han gastado una cantidad de dinero y al final no salen. Sale el diputado, pero no sale el presidente, no importa cuánto dinero esas campañas hayan usado en prácticas clientelistas en favor a un candidato. Porque los diputados que salen a buscar votos, Edwin, están en componenda, incluso con candidatos que no son de su partido, con el candidato presidencial que no es de su partido. Con tal de salir ellos. Y él dice que, bueno, mira, dale el voto a Foncho. Yo soy de la coalición Arca de Edwin Cabrera, pero de acá ese Edwin Cabrera, eso no va para ningún lado, eso no sirve. Dale acá. Eso está pasando en estos momentos. Sí. Por supuesto, Edwin Ahora Cabrera. mismo, mientras nosotros Por estamos aquí, supuesto. hay una candidatura que está experimentando una hemorragia de gente Ajá. de esa candidatura hacia otra candidata. En estos momentos está pasando. En eso. este instante. Y mañana sábado ni les cuento. Sí. No quiero estar ni cerca para no enterarme con más detalles. Mira, Pero eso pero- está ocurriendo. Es evidente cuál candidatura está sufriendo ¿De cuál esa a hemorragia, cuál? ¿no? Te lo quiere decir ese problema suyo. Yo no lo voy a decir. Yo lo puedo decir. ¿Y hacia dónde? No, pues obviamente la hemorragia de la candidatura oficialista hacia Martín Torrijos. Mira, Pero yo, ¿no? mira, Gonzalo, cuando yo corrí, porque, bueno, estoy hablando de mi ejemplo, la tarde anterior me llama alguien de una área de los corregimientos de Chame. Dice, hey Manolo, ¿qué sopa? ¿Cómo andas todo? Digo, bueno, bien, tranquilo. Tú sabes que mi voto es contigo. Yo dije, hombre, yo te lo agradezco. Yo, la verdad que, yo me siento que soy una opción diferente. Ahora le voy a echar otro cuento de un pariente de Flor. Tú sabes que yo soy la opción diferente. Dice, conmigo no hay problema. Mi voto es para ti. Y mi familia son... Y empezó a hacerme la cuenta, como 30. Dice, yo no quiero nada, ni te estoy pidiendo nada, pero tienes que darme algo para darle a la familia. Son 30 votos seguros. Que será para él mismo, ¿no? 30 votos seguros para dárselo a mi familia. Y tú sabes que yo no, tú sabes que yo no, tú sabes que yo he jugado softball contigo, que nos conocemos. Yo no. Pero ellos, tú sabes, digo, yo le dije acá a fulano, mira,
Primero que yo no tengo dinero. Segundo, si tuviera dinero, te lo aseguro que no lo voy a utilizar para estar en esto de estar comprando votos. Porque no, eso no es conmigo. Entonces hubo un silencio en el celular y que, bueno, pero tranquilo, tú sabes que tú cuentas con mi voto. Y digo, yo sé que ¿La parentela? yo sé que cuento con tu voto. Yo caminé mucho en el lance de San Carlos Flores, es de allá. Me visitó a mí también. Sí, y ella tiene un tío, entonces yo llegué, ya esto yo le he contado varias veces, ¿no? Y él es muy chistoso, no recuerdo el nombre de él, Flor. Él es muy chistoso. Y yo llego con mi oferta y con la lírica, y él más se me queda viendo y me suelta la carcajada en la cara. Y me dice que, ¿tú sabes qué, Manolo? Digo, ¿qué? Tú vas a perder. Yo dije, bueno, sí, claro, eso está en la jugada. Uno se mete en esto, uno puede ganar, uno puede perder. Y bueno, pues uno se arriesga a eso. No me vayas con esa vaina. Tú vas a perder. Yo me quedé así, que digo, oye, este man, ¿por qué me está diciendo que yo voy a perder? Y dice, hey, ¿por qué tú me estás diciendo que yo voy a perder? Porque tú llegaste aquí. No me has dicho ni una sola mentira para que yo te dé el voto. Miénteme. Dime una mentira en mi cara. Aquí todos los que vienen diciendo mentiras y todo lo que tú has planteado aquí es una realidad, es una verdad. Y así como tú estás, yo te auguro, yo te vaticinio que tú vas a perder. Boca de santo, Frey. Decía mi compadre Rubén Pinzón, ya fallecido, dije, Manolo, no llegaste ni detrás de la ambulancia. Pero bueno, esas son las prácticas. Pero ahora, Manolo, Pero corriste, Manolo, competiste. Sí. Sí. fíjese que yo tuve un debate esta mañana con el profesor y con Flor, Ajá, porque yo soy creyente que a mí se me importa lo que piensan los políticos y el porqué de sus decisiones. claro. Que un magistrado se haya abstenido de votar o no por una decisión tan crucial, a mí me importa como ciudadano, porque quiero saber cómo piensa ese magistrado. Lo mismo que un candidato presidencial que tenga una postura política ideológica frente a un tema y frente a otro. Y cada vez que hablamos sobre estos temas, el profesor, con su conocimiento, me dice, termina de entender que estás en Panamá. Leo. Pero escuchándote a ti, hemos visto que ese Panamá existió. Ese Claro. Panamá que exigía respuestas a través de la ideología y a través de temas sociales argumentativos existió. La pregunta es, ¿cómo puede volver a retomar, o cómo podemos volver a retomar ese sendero en donde el debate de ideas era elevado? Yo me planto en el tema de la educación. Aquí en Panamá yo siento que hubo dos partidos políticos muy ideológicos y con escuelas de cuadro. El PRD, que tenía su escuela de formación de cuadro, que hacía una militancia política, y el Partido Demócrata Cristiano. Los demás era puro clientelismo puro. Mira, es importante los salvamentos de votos, que gracias a varios salvamentos de votos de miembros de la Corte Suprema de Justicia se pudieron retomar investigaciones, como por ejemplo la investigación del caso de Hugo Espadafora. Los expedientes normalmente están bien documentados, bien investigados, bien llevados a cabo, bien encaminados. Creo que el de Hugo Espadafora lo tenía el magistrado Andrés Almendral. Almendral. ¿Te acuerdas, hermano del camarógrafo René. René Almendral? Y eso sirvió para, después de la invasión, retomar el caso del asesinato de Hugo Espadafora. Aquí hubo magistrados como, creo que ya está fallecido, Molina, que le decían el chino Molina. Hubo magistrados, Camilo Pérez, que sentó cátedra. Camilo, yo lo puedo decir ahora porque ya él no está vivo, ¿no? Camilo Pérez fue una de mis principales fuentes en la Corte Suprema de Justicia cuando yo ejercía el periodismo, y teníamos incluso un nombre clave, ¿no? El segundo nombre de él era Octavio, y entonces él cuando la recepcionista me decía, oye, Manolo, te llama Octavio, yo sabía que algo estaba pasando en la Corte Suprema de Justicia y que él me iba a dar el dato. Aquí
la actuación, para mí, de Edgardo Molino Mola en la Corte Suprema de Justicia han dejado un trillo a seguir, pero hay que saber, bueno, y el resto. Yo también siento que esta corte está tratando de enrumbar el camino, ¿no? Pero no es fácil, porque no es fácil si tú no tienes las hormonas puestas. Aquí, Y para mí desde aquí es fácil decirlo, ¿no? aquí tiene un panameñista encendido. Ay, a la Encendido, peste. diciendo, qué barbaridad. Como Manolo dice que los demócratas cristianos y los perredistas únicamente tenían ideología. ¿Y qué pasó con nosotros? Bueno, el partido panameñista lo Lo andamos buscando. No, yo no- lo yo hizo nada más mucho. te- No, yo nada más le pregunto lo que me pero dicen, ¿no? espérate. El partido panameñista lo hizo mucho, ¿sabes con quién? Con el profesor Macay. Sí. El profesor Macay Hizo un esfuerzo. enorme. Pero El no, partido, pero no se puede concluir. Yo, y esto lo digo sin ninguna jodedera. Ni el PRD ha podido explicar qué es el torrijismo, ni los panameñistas han podido explicar qué es el arnulfismo. No lo han Así podido es. explicar. Dan su versión, pero no me vengas con que es una ideología. Por amor a Dios, eso. Escalar hasta allá como que no. El PRD, lo que sí, su escuela de cuadros, que Benjamín Colamarcos hace un esfuerzo tenaz por tenerla vigente pero nadie le para bola. desde el ángulo de la socialdemocracia. Pero Sí. él sigue vigente, ¿no? Pero él sigue Sigue y escribiendo, hablando. y escribe, él es muy prolijo dentro de Saludos al demás. señor Colamarco. Hace un esfuerzo tenaz, pero la realidad lo sobrepasa. Claro. La realidad del pragmatismo político que hay en el PRD, y ni hablar de en el resto de los partidos, sobrepasa cualquier ideología ya. O sea, olvídate de eso. De hace mucho tiempo. Ya Es, se- esas reuniones esas reuniones de la militancia de los partidos es cosa interesantísima, ¿no? Y ahí tú, si has estado cerca de esas reuniones, te das cuenta que en algunas áreas, bueno, y entonces esto es lo que es, y por aquí es que nos vamos. También han habido personajes de los que yo quiero hablar que han marcado una impronta dentro de los partidos políticos, que son normalmente personajes de abajo, ¿no? Pero que son de las bases, que tienen un arraigo y que llaman muchísimo la atención por cómo se desempeñan cuando están en grupo. En el partido panameñista, cuando funcionaba su local aquí en la Avenida Perú, existían unos señores mayores, muy mayores. Había un señor que tenía una discapacidad y andaba con un bastón. No recuerdo el nombre de él, pero cuando llegaban los dirigentes panameñistas y el periodismo trataba de abordarlo, este señor era como el que se encargaba de poner las cosas en orden y llegó a entrarle a bastonazo a la gente para evitar que estuvieran cerca. El PRD tuvo varios personajes. Tuvo la ñata Prá, que era una señora muy gorda, que se vestía con unos faldones y con los colores del PRD. También tuvo a Petra PRD o Petra Revolución, que era familia de un ex campeón mundial de boxeo. Tuvo a María Carter Pantalones, que eran figuras. María Carter Pantalones hizo mucho por la niñez de los barrios, ¿no? Ella no tenía empacho ni pena abordar a los políticos para sacarles un salve, para organizar fiestas en el área de Plaza Amador, en el área del Chorrillo, para los niños de esos barrios. Y son personajes que eran parte del folclore político. Ahora no los veo, no existen, pero ellos... María Carter Pantalones llegó a participar como precandidata a la presidencia de la República en las elecciones, creo que ganó Martín Torrijos, dentro de lo que fue la... Sí, ganó más votos cuando bailó con Rigoberto Paredes. Cuando bailó con Rigoberto Paredes. Fuera del partido, La pero- recuerdo vestida de blanco, ¿no? De blanco. Y Siempre andaba de blanco. Sí, de El blanco. asunto es que estas anécdotas que Manolo ha tenido la gentileza de compartirnos, en algunos casos uno puede decir, oye, el país ha evolucionado para bien, en algunos casos. En otros casos podríamos decir que ha involucionado, Sí. naturalmente para mal. Para bien,
esa violencia de varillas, de pistola, de robarse urnas, ya no existe, objetivamente no existe. Sí. Porque además el método panameño, les puedo decir con casi de conocimiento de causa, el método panameño de padrón electoral, de papeleta única, etcétera, varias de esas figuras se trajeron del esquema venezolano. Me acuerdo perfectamente bien. Venezuela ya para esa época daba lecciones a los países nuestros de democracia y de elecciones. Que mira qué pena la involución que ha habido. Sí. Las cosas de la vida, ¿no? Venezuela, como yo le he dicho muchas veces, exportaba democracia, más allá de petróleo. Y muy exportaba cercano de democracia. Panamá, ¿no? Y muy cercano los dos partidos, Sí, tanto el Acción COPEI. Democrática a través del PRD como el COPEI a través de la democracia cristiana. Y ambos partidos, el PRD y la democracia cristiana, contribuyeron, igual que otros más, en la elaboración de ese primer código electoral. Y yo me acuerdo porque Cochés una vez quedó encargado de la democracia cristiana, de la representación, y me pidió que le acompañara a esas reuniones. Así que ahí me tocó escuchar. ¿Esa cómo reunión se dónde iban- fue, Edwin? Ahí donde era antes el Banco Nacional, que fue Ok. sede del Tribunal Electoral ahí en Plaza Porras. Ujú. Ahí yo me empecé a empapar en estos temas del código electoral y entender algunas de estas cosas. Y el país en algunos aspectos ha mejorado, Por supuesto. en otros lamentablemente ha echado para atrás. Yo recuerdo cuando esto que Martín Torrijos cuestiona y que lo lleva incluso hasta renunciar al PRD, cuando el PRD queda en control de los actuales dirigentes, yo cubrí ese congreso, no sé si tú estabas ahí. Sí. Estábamos nosotros. También lo hicimos en conjunto con la prensa. Pero viene mucho más atrás, Edwin, cuando cubrimos allá en la arena Roberto Durán. Esa. ¿Te acuerdas? Fue Esa. Esa sí. Fue esa, O Manuel. sea, ahí hay un antes y un después del Sí, PRD. de esa, Sí. la ola azul, La ¿recuerdas? ola La ola azul. azul, sí, sí, sí. Allí hay un antes y un después del PRD, Manuel. Y eso tiene que quedar registrado. Bueno, los PRD creo que lo tienen bien registrado en sus mentes, pero el resto del país, que usualmente se sustrae de la vida política partidaria y partidista, no entiende algunas cosas. Pero claro, uno, por el trabajo que uno tiene, le tocó ver que hay un antes y un después de ese congreso de la denominada Ola Azul. Y todo lo que pasaba atrás en los camerinos, Dios mío. Edwin, En aquí los hay... servicios, Ay, Dios en los mío. sanitarios. Padre. Hay un antes y Esa es un otra después de ese violencia. congreso. Aquí Es hay un otro señor, método, exactamente. Carlos, amigo suyo, dice, hey, dile a Edwin que no se haga. Ah, Ahora dice que no se acuerda del robo de urnas del Minimax. Mencionó un sí lo nombre, mencioné. menciona un hombre que en ese tiempo era liberal y luego quedó militando en el PR. Dice, yo lo presencié a mis 14 años, 8:30 de la noche. Brillaron los Eso se le liberales. atribuye a Rigoberto Paredes. Eso se le atribuye Bueno, a aquí Rigoberto. mencionó el nombre de Rigoberto Sí, Paredes. eso se le atribuye. Ese Disparos, hecho. pecho a tierra, experiencia muy cruda. Rigoberto Silverio Paredes, trabajaba para eh, otro liberal, dísele aquí. Salían los diputados de las compañías de seguro, eso es verdad, de las cervecerías, de las televisoras de esos tiempos y familias grandes de billete. Los hijos del cabo José no salían. Bueno, pero miren, en la campaña del 68, Ajá. yo era un niño de 7 años, pero ya Ok. consumía mucha televisión. El Canal 4 apoyaba a David Zamudio, que era de los Eletas, el Canal 4. Claro. Y el Canal 2, que era propiedad de los Chiari, apoyaba a Arnulfo Arias. Pero el apoyo era abierto Sí. y descarado, no era de que... Es lo que cuídate mencionamos un al poquito principio. acá, Es lo que mencionamos al cuídate un poquito principio. allá. Y ahora no pasa eso. Sí, claro. 8:22. Bueno, lo que sí, que yo estoy de acuerdo No, con... pero no es tan descarado. No, No. Ay, no ahora es tan peor. descarado. ¿Qué le Dice pasa que ahora a es este peor. señor? Ahora, No. Elías Levy le manda saludos, profe. Flor, lo Oye. que me gustaría saber, perdón, Flor, es, Manuel, usted fue candidato a diputado en las Ajá. elecciones del año 2019. ¿Por qué no fue de nuevo en estas del 2024? Porque enfrenté un problema de salud. Tuve un Pero- tema y tuve que operarme Pero si no hubiese como 3 pasado el operaciones. tema de salud, ¿lo hubiese pensado? Sí, hubiera corrido. Es más, tuve ofertas nuevamente de varios partidos. Ujú. Que es mucho más fácil, ¿no? Sí, Obviamente. sí, es mucho Sin más duda fácil. Y yo le dije que yo no estaba en condiciones de salud para... Ahora, ya hay un gamonal político. Manolo, Mira, los demás, los representantes de los demás partidos políticos le buscan los votos a él.
Sí. Sí, él es amigo de Flor, no quiero hablar de él. El ¿Quién? tipo llega con un pick-up a entregar lavadora ¿Quién es ese? y televisores. ¡Ay! diputado. Por Dios, amigo mío. No, A tape. Flor, a Flor. ¡Ey, chuleta! Oye, pobrecito Daniel, loco. ¿Por qué? Estoy muy brava. Oiga, fíjese, aquí Gonzalo Pérez Real dice que sería muy bueno Pero no es hacer... nuestro Gonzalo el de acá. No, Pérez No, el de Real. aquí dice que ya los medios no están comprometidos. Pero Que no, sería- no son tan descarados. A mí. Oiga, Escucha, no me Manolo. haga que cuente lo que Usted- pasó ayer. Oh, Ya va, un 8:24. momento. ¿Usted cree que algún canal de televisión de No, Panamá pero- se comporta como, por ejemplo, Fox News? Pero las, de televis- descaro. las, Pero lo dicen. las Fox lo televisoras no dice. son los únicos medios en este país. Sí. Bueno, Manolo, agarre la sugerencia de Gonzalo Pérez Real. Que haga un relato nutrido de todas estas anécdotas. Y no solamente lo dice Gonzalo, que Y es uno las escritor. encuentra. Lo dice mucha gente que está aquí disfrutando de todas esas anécdotas. Una persona de 17 años, cuando la mayoría de edad eran los 21, votaba con 3 cédulas, votaba 3 veces. Los muertos se tallaban, se ponían saco, corbata Qué bárbaro. y salían todas las mañanas para votar tempranito, para ejercer su democrático derecho al Sí. sufragio. A votar este domingo y a cuidar el voto también. Las prácticas nuevas, ¿Por qué hay que cuidar el voto? es que Hay que ya no es quedarse el ahí. voto, Flor. Para que usted te clara, no es el voto. ¿Qué cuido? El acta es Bueno, la pues, clave. bueno, hay que estar ahí, el pegado en la ventana de la El escuela. acta. Edwin, tú El miras salón. las actas y tú le ves un montón de borrones Si y no, tachones. pregúntele a Marilyn Vallarino, que yo no precisamente es santa mi devoción, pero usted misma la ha contado, Flor. Sí, ella- Cómo le ella estaban estuvo cambiando los votos con a Marilyn nosotros Vallarino contando lo que pasó. en la elección pasada. Y ya estaban a punto de proclamar hasta que alguien dice, ¡hey, aguántate ahí un momento! Y el otro no Están reclamó. cantando los votos y el otro calladito. El No Es lo que beneficiado. dije aquí, te salen, te enseñan La una cosa. alcaldía de Colón. La alcaldía de Colón. ¿Quién es el la- alcalde de Colón? La ganó Alex Lee. Diógenes Galván. La alcaldía de Colón la ganó Diógenes Galván. Y por Diógenes amor a Dios. Galván era un señor histórico que fue uno de los... No, ese Diógenes es- Galván ahora, no estoy hablando de Diógenes Ah, Galván. ese es hijo. Usted Ese no sí. cambia, Manolo. Sí, No sé si son ese hijo. parientes, no sé. Ese hijo. Estoy hablando del 2019. Ah, ok, 2019. Ese que usted dice es un Ok. dirigente así Parece famoso. que Ese es hijo del que yo iba a hablar. Lo que él narra Diógenes fue la historia. Galván ganó la alcaldía de Colón en el 2019. Oiga, pero lo va a Y denunciar. lo perdió en Oye, las actas. sí. Perdió la alcaldía de Colón en las actas. Pero Y las pregúntele- actas llenas de tachones. Pregúntale al Tribunal Electoral si no le devolvió la fianza a Diógenes Él Galván. presentó la denuncia, sí. Y Él puso la fianza. Ahora tú impugnas y pones fianza. Sí. Él la puso. El tribunal se la devolvió. Ahora, Edwin, a propósito de esa, y los compañeros del panel, a propósito de esa fianza, que son varios miles, ¿no? Sí. Ujú. Varios miles. Eso es también para, por ejemplo, si me roban las elecciones a mí, yo no voy a poner $5,000 de fianza para irme a una lotería con el Tribunal Electoral Depende. casi nunca te resulta. ¿No? O sea, esta es otra cosa, Edwin, y ahora sí me va a llamar la gente del Tribunal Electoral. A mí me rechoca, decía el difunto Choto de Chame, ver el edificio del Tribunal Electoral. Porque para mí es tan ostentoso, para mí es tan como que nosotros estamos por encima del bien y del mal y de todo. Un palacete. Es un palacete yo no sé, yo siento que el Tribunal Electoral ¿Qué quiere? concita mucho poder, demasiado poder. Puedo estar equivocado, puedo estar equivocado. No es la Administración de Justicia Electoral, que sí es verdad. Mira que ahora no hay un fiscal electoral, ahora hay no sé cuántos fiscales, hay un fiscal general y hay no sé cuántos fiscales electorales. Pero esto deviene, Manolo, nunca se me podrá olvidar esa anécdota, Ajá. la elección del 84, que bueno, fue plagada de fraudes por todas Sí. partes. Y entonces estaba el doctor César Quintero y yo vi que estaba él en la Universidad de Panamá y había una cantidad de jóvenes alrededor de él. Yo paré, me bajé a escuchar la conversación. Era ahí en los estacionamientos. Yo me paré a escuchar. Y entonces un estudiante le narra, César Quintero era el Presidente, magistrado sí. del Tribunal Electoral. Y él le explicaba, el estudiante le explicaba su experiencia como jurado de mesa en Soná, Veraguas. en donde hubo fraude. Y César Quintero le dice al estudiante, bueno, ahí hubo un pequeñito fraude,
Y yo me di una emputada. Yo no dije nada porque la conversación no era conmigo, porque no me estaba escuchando. O sea, fraude chico, fraude Fraude grande, grande. es fraude. 1713. Entonces, los que se sientan de magistrado del Tribunal Electoral, los que se sientan de fiscales electorales, no le prestan, o sea, tiene que ser algo descomunal Es lo que te para que dije. ellos actúen. Sí, y ellos se enfocan en la elección Y en este presidencial. país, hacer fraude en el nivel presidencial es casi imposible. Pero en el nivel de diputados. Sí, alcaldes, para abajo es un representantes, rifatán. Wow. Y sobre todo si son en áreas alejadas, ahí pasa. Ey, hay Pero bueno. hay candidatos que ¿Qué, llegan, Flor? que llevan y le regalan celulares a todos los miembros de la mesa. Ante la mirada, ahora me va a llamar el tribunal y que presenta la prueba de que eso sucedió, que tú le ¿qué, Varios lo van a ¿qué llamar. prueba voy a presentar, No le Fren? llama a nadie. Sí. Oiga, Manolo, ¿y la piedra La al final? perdió la calle. La piedra al final de allá del río Chame la Dios encontró. mío. Allá en las lajas. La de Justin Bieber. Allá en las lajas, el chorro de las lajas. Donde orinó Justin Bieber. Sí. ¿La encontró? Sí, allá No, estaba. la tienen ahora cercada. Ahí estaba. Ese es un Eso fue, atractivo turístico. eso La fue tienen histórico y cercada. estuve en Punta Chame también. Bueno, son las 8:29 Calma, minutos Flor, de la pero ¿qué le mañana. sucede? Es viernes. El viernes preelección. tenemos al otro invitado esperando. Sí, sí, hay que. ¿Y cultura musical? También. Manolo, gracias por haber No, estado gracias. con nosotros esta mañana. Ay, Dios mío. Gracias, Manolo. Son las 8:30 minutos. Tiene que contarnos. Oye,